señores, estamos listos y dispuestos para ir a una verdadera conversación con una diputada que entra en el debate. Estamos hablando de Ana María Gasmuri, de Acción Humanista, que fue una de las que reaccionó a lo que dijo de manera muy enfática el gobernador Mundaca. Ana María está a través del Zoom porque están trabajando hoy en el Congreso y ahí estamos viendo la Cámara de Diputados detrás y todo. Muchas gracias por conectarse con la voz de los que sobran, diputada. Buenos días. Hola, buenos días, Ale. Aquí estamos en una jornada súper intensa. Hoy día se vota la ley corta de ISAPRES, empezó el debate ayer, así que estoy arrancada un ratito mientras están todavía los discursos y otros proyectos de ley. Así Oye, que qué bueno, diputada, le agradecemos un montón salir un ratito. Primero, entonces, vamos rápidamente a los temas. Vamos de inmediato, entonces, con lo que pasó con Rodrigo Mundaca, porque usted y el diputado Hirsch, ambos de Acción Humanista, es importante aclarar eso porque me parece que el humanismo acá se cuadró, digamos, diciendo que estaban contrarios a abrir este debate sobre la pena de muerte. Sí, efectivamente. Bueno, y déjame señalar que no nos pusimos de acuerdo con el diputado Hirsch, fue absolutamente sincrónico y después incluso hicimos una publicación más oficial también desde el partido, pero es que fue nuestra reacción espontánea, natural. La verdad es que a mí me pareció aberrante y particularmente doloroso viniendo de quien venía esta declaración, ¿cierto? Entonces, y yo sé que después quiso hacer algo, pero quien explica se complica, ¿no? Quien explica se complica porque la verdad es que las palabras fueron bastante nítidas. Y considero doloroso que a quienes nosotros consideramos nuestros aliados ideológicos, que miramos la sociedad, la vida y la realidad de manera más o menos parecida, ¿cierto? De repente salir con estas propuestas, con estas reflexiones que más bien parecen presa de un populismo penal, ¿cierto? De un clima electoral también, en que hoy día sabemos que vende todo lo que tenga que ver con seguridad, y mientras más duro nos pongamos parece que nos aplauden más, pero la verdad es que yo creo que es muy delicado entrar en esas áreas, y cuando tocamos un tema tan sensible como la pena de muerte, yo ahí nuestra reacción es espontánea, porque efectivamente aquí siquiera abrir ese debate nos parece un retroceso civilizatorio, que nosotros ya lo dimos por superado. Entonces, de verdad que creo que fue muy desafortunada la intervención y entiendo y me imagino la cantidad de problemas que le ha traído a Mundaca esta declaración, porque evidentemente nadie esperaría de él una cosa como esta. Uno podría esperarlo de los republicanos, ¿cierto? De otras personas que están ubicadas en otra parte del arco político actual. Entonces eso es doloroso y eso se suma, a mi gusto, y veo que hoy día se ha ratificado con la petición del alcalde de Maipú de tener militares. Entonces ahí nosotros desde el humanismo la verdad es que nos empezamos a sentir cada vez más incómodos con esta postura. Creemos que tenemos una crisis de seguridad, nadie puede negarlo, pero estas medidas un poquito como para la galería sentimos que no ayudan realmente al clima que necesitamos construir. Y ahí también un llamado a los medios de comunicación que ayuden a construir un clima encrespado, crispado, como tenemos en este minuto. Entonces, desde el humanismo siempre hacemos un llamado a la paz, a la no violencia, y hablar de pena de muerte para mí es violento. A ver, diputada, estando muy de acuerdo que al gobernador Mundaca le faltó criterio, le faltó un sentido de responsabilidad, le faltó habitar su cargo, ¿cierto? Que cometió un tremendo error. Me gustaría entender si él podría deshacerse de sus dichos o reparar el error cometido, porque él ha tratado de hacerlo, quizás no ha sido suficiente para el humanismo, como partido que dice, bueno, no queremos apoyarlo. ¿Qué podría hacer él para retractarse en esa situación? ¿O ya está como, no hay forma de... Yo pienso que uno siempre puede cambiar y uno siempre puede asumir errores, pero asumirlo plenamente, porque incluso yo creo que es válido en un momento de un escenario que es complejo, probablemente gatillado por situaciones puntuales, que alguien llegue a reflexionar cosas que después tú te detienes y dices, no, ¿cómo llegué a pensar eso? Creo que el acto de reconocer que eso fue lo que pensaste efectivamente, y después cuál es el análisis más profundo que tú haces para llegar a retractarte, creo que esa declaración un poco más completa uno la hubiera apreciado. Es decir, por último, en un momento de ofuscación frente a la impotencia de lo que está pasando, llegué a pensar esto, pero en una segunda reflexión, y eso no lo hemos visto, más bien hemos visto como solamente un negar lo que había dicho, pero ya lo he dicho. Entonces yo ahí apuntaría
y yo sé que nuestra cultura en este momento no está, y no suele aplaudir ni dar espacio a las reflexiones más profundas, pero yo haría invitaciones a que tengamos reflexiones más profundas, incluso cuando cometemos errores, ¿no? Porque ahí también tenemos la posibilidad de, compartiendo nuestra reflexión, también que la ciudadanía vaya acompañando esa reflexión y entendiendo el por qué finalmente te arrepientes o te retractas de una postura, y no que parezca que frente a la crítica que surgió, entonces se retracta, porque hay uno duda de la honestidad de esa retractación, ¿no? Entonces, esa es mi opinión, Muy bien, diputada, creo que nos queda súper clara su opinión. Usted lo decía, es complejo cuando este populismo penal viene desde el mismo oficialismo, y además, bueno, vemos también que están en esta cruzada, digamos, de criminalizar. Acabamos de hablar de lo que pasa con esta ley que propusieron ayer justamente estos senadores de la UDI, sobre darle amnistía a los carabineros. ¿Qué pasaría si esto se abriera en el Congreso? ¿Usted cree que existe la posibilidad de que alguien proponga volver a la pena de muerte desde el legislativo? Bueno, yo creo que sí hay parlamentarios o parlamentarias de ciertos sectores que sí están y piensan eso, y son conversaciones que uno ha escuchado aquí en el pasillo, no es algo descabellado, efectivamente así lo es. Pero yo no creo que hoy día, en el Congreso, hoy día, en que hemos logrado, por ejemplo, superar una situación de la censura a la presidenta de la Cámara como corresponde, yo no creo que haya agua para ese tipo de posturas tan extremas, porque, digámoslo, son posturas extremas, ¿no? Yo creo que prima un sentido común más transversal, a pesar de que evidentemente hay quienes piensan distinto, pero no alcanzan a constituir una mayoría en este. Así que no tengo esa preocupación al menos. Ahora, también, y de nuevo, y vuelvo a la prensa, vuelvo al clima que se instala, también las cosas evolucionan y cambian, y eso efectivamente puede haber que llegue un minuto en que la población empieza a pedir prácticamente medidas de este tipo, y ahí es donde se pone en juego las convicciones, digamos, la coherencia, la integridad de quienes están en una posición de tomar estas decisiones, ¿no? Claro, se entiende desde ese punto de vista que es bueno por lo menos lo que nos dice la diputada, porque si no sería como de, a uno le da miedo, porque ha escuchado cada cosa en el Congreso de parte de los diputados. Ahora, este populismo penal y esta mirada frente a la situación de seguridad un poquito en este tono que estamos diciendo, ha tenido repercusiones importantes, y también lo hemos visto en diferentes aspectos hoy día, y ahí también hablo de las desilusiones, de los dolores que uno tiene como parlamentaria y como ciudadana en relación a las expectativas que tenía puesta en esta administración, evidentemente. O sea, cuando vemos que un evento como el 420 en el Parque Almagro, que se hace todos los años, termina siendo reprimido con bombas lacrimógenas, cuando vemos que se llevan detenidos por porte, cuando es un evento canábico que evidentemente la gente va a portar, por ejemplo, a mí me resulta violento, ¿no? Cuando incluso pensemos que ni siquiera en gobiernos de otros signos habíamos visto esa represión en ese tipo de espacios. Entonces, cuando, por ejemplo, vemos que a pesar de tener una norma aprobada con respecto al cultivo medicinal, hay pacientes que siguen siendo detenidos, tratados como delincuentes, hay una actitud bastante agresiva de las policías en todos los espacios. Hemos visto lo que ocurre con la represión a estudiantes, con represión a marchas, a manifestaciones. Entonces, en ese ámbito yo creo que este populismo penal, subirse al caballo de esta agenda, ¿no?, también está teniendo repercusiones que están afectando a la ciudadanía. Particularmente hablando de la comunidad canábica, hoy día hay una molestia tremenda, profunda. Yo no sé si vieron la publicidad que sacaron en contra del crimen organizado y ponen de fondo un campo de cannabis con un militar. La verdad es que esa es una imagen hermosa que nos podría hablar de un futuro precioso para Chile si realmente se hicieran las cosas en serio, entendiendo todo lo que hemos avanzado, pero hoy día estamos con esta mano dura como de represión, de criminalización, que a mí me preocupa mucho. En ese sentido, con respecto al cannabis, estamos en conversaciones con el gobierno y esperamos que haya un cambio radical. O sea, hoy día ya necesitamos un cambio radical y desplegamos la fuerza para perseguir al narco, ¿no? Eso, diputada, ¿usted cree que este gobierno está mal enfocado en eso y está criminalizando a los consumidores de cannabis, ya sea terapéutica o no, pero criminalizando a los consumidores de cannabis? No es que el gobierno lo esté haciendo, es la inacción, la falta de proactividad, el no hacer las bajadas, no instruir a las policías. Yo entiendo que mi labor como legisladora y de todos los que me acompañan en esta Cámara de Diputados y Diputados llega hasta ahí, promulgar las leyes, pero entiendo que la implementación es materia del Ejecutivo. Y eso es lo que no ha ocurrido. Y eso es lo que yo he estado pesquisando, fiscalizando, golpeando puertas. De verdad, no se pueden imaginar todas las gestiones que he hecho en cada uno de los estamentos públicos, porque esto no termina de ocurrir en el ámbito de salud, en el ámbito del Ministerio de Salud, en el ámbito del ICP, en el ámbito de
Por ejemplo, los aeropuertos siguen deteniendo a las personas aunque tengan su receta médica si van viajando al sur, por ejemplo, con su tratamiento. O sea, falta la armonización. ¿Y eso de qué me habla? Falta la voluntad política, de que se instruya a todos los entes involucrados a que se aplique y se conozca la nueva normativa. Me tocó conversar con un carabinero a cargo de una investigación de OS7 del Ñuble, y me decía, pero diputada, el problema es que a nosotros nadie nos hace ninguna bajada, y usted comprenderá que los carabineros no estamos revisando el diario oficial. Y tiene toda la razón, pues, efectivamente, no me imagino que los carabineros en su comisaría estén revisando el diario oficial para ver qué han cambiado las leyes, para ver cómo se tiene que comportar. Entonces, evidentemente que ha faltado ese trabajo. Lo que ha faltado también, Ale, que creo que es súper importante, estamos trabajando en eso, pero son muy lentos los procesos, el Ejecutivo se demora en responder en cómo salvamos la tremenda inequidad que se produce al acceso a cannabis medicinal. Porque quien no paga hoy día, quien no puede pagar una consulta privada, en la salud pública no le están acompañando ni atendiendo apropiadamente con conocimiento, ¿cierto?, con preparación. Salvo contadas excepciones como Quilicura, donde la alcaldesa Bobadilla ha armado todo un sistema en que ahí sí los médicos de la comuna atienden y prescriben cannabis. Pero entonces hoy día, ¿cómo estás protegido con tu receta? Pero tu receta solamente hoy día la tienes en una consulta privada, y eso me parece que también es gravísimo, porque no todo el mundo en la situación económica que vivimos hoy día puede pagar 30, 40, 50 mil pesos por una consulta privada. Claro. Entonces también ahí tenemos otro factor de inequidad, así que yo espero sinceramente que esto termine de ordenarse una vez por todas, porque me tiene bien molesta, la verdad. Muy bien, y acá ha tenido la oportunidad de contarlo, diputada, me parece muy importante, un tema que vamos a seguir nosotros desde cerca, porque concordamos en que esto tiene que ser equitativo y no puede haber persecución a quienes no están cometiendo un delito. Diputada, viene la marcha, el 5 de mayo, la gran marcha. Muy bien, la gran marcha, muy bien, el 5 de mayo. Pero queremos también hacerle una pregunta sobre lo que usted misma ha contado acá, que hoy día viene la votación sobre la ley corta de ISAPRE. Si nos puede adelantar algo de lo que está pasando y cómo va esa discusión, porque la verdad, a todos y todas quienes usamos tanto el sistema de salud público como el sistema de salud privado, por supuesto que nos importa lo que aquí suceda. Sí, bueno, hoy día es la votación, porque se empezó la discusión ayer, parte de los discursos fueron ayer, mi intervención fue ayer, y hoy día se continúa dentro de otros proyectos. No era el único proyecto en tabla, también se estaba votando y discutiendo estado de excepción. Ustedes saben que yo voto en contra, que jamás daré mi voto a favor para un estado de excepción. También parte de la mirada humanista, ¿no? Claro. Entonces, de la no violencia. Y hoy día se va a despachar. La verdad es que yo creo que en general se va a aprobar. Hay algunos puntos más complejos que probablemente que ya están pedidas las votaciones separadas y donde va a centrar el debate. Esto principalmente tiene que ver, por ejemplo, con los intereses a la deuda. O sea, aquí se planteó en la Comisión de Hacienda que la deuda que tiene la ISAPRE se le ha afiliado, si se atrasa en pagar en 10 años, que no tenga intereses, porque si no, obviamente la desvalorización, porque cuando usted tiene un crédito, o sea, y no paga las cuotas, tienen intereses. O sea, eso es lo que nos ocurre a todos los ciudadanos. Eso se logró en Hacienda, pero probablemente en el Senado, en la mixta, lo van a querer rechazar. El punto importante también tiene que ver con permitir una nueva alza extraordinaria a los planes base. Que claro, la lógica es para poder pagar la deuda necesitamos hacer esta alza para poder compensar todo, pero la verdad es que nosotros en la comisión rechazamos ese artículo, pero se aprobó, fuimos minoría quienes lo rechazamos, y después aprobamos un techo. Ya que se aprobó el alza, después tuvimos que aprobar un techo para que no quedara como venía el Senado sin ningún techo, que podría ser un alza hasta sin límite, ¿no? Entonces ahí yo creo que va a estar centrada parte importante de la discusión, y el artículo 8 también, que nosotros está rechazado acá en ambas comisiones y está aprobado en el Senado. Entonces ahí probablemente también es parte de la discrepancia del que va a estar centrado. Lo más interesante aquí va a ser la comisión mixta, que va a sesionar la próxima semana distrital. Vamos a tener que trabajar. Yo aún no tengo certeza de integrar la comisión mixta porque no fui la informante, curiosamente, a pesar de ser la presidenta de la Comisión de Salud, etcétera. Qué curioso. Ahora tenemos definición. Bueno, ahí ocurrieron algunas operaciones para que otros fueran los informantes con el apoyo de la derecha. Pero, curiosidades. Cosas que suceden en el Congreso y que nos llaman la atención profundamente. Pero en fin, uno cada día uno se sorprende con nuevas cosas aquí en este mundito. La política. Esta nave nodriza que está como una cápsula espacial, así como separada de la realidad, ¿no? Entonces, aquí estamos. Diputada, para ya ir cerrando esta conversación, nos faltó una pregunta clave en realidad en la conversación sobre la pena de muerte, que es si van a apoyar o no al gobernador Mundaca para su reelección. Van a tener una conversación con él como Acción Humanista, porque ustedes son parte del Frente Amplio, entiendo, ¿verdad?
Yo creo que, muy buena pregunta, yo creo que sí, además por el vínculo, el cariño, la amistad que tenemos con Mundaca, yo creo que esto amerita una conversación más profunda y una reflexión en el sentido de lo que yo les planteé antes, ¿no? Porque sin duda que todos podemos tener arrebatos en algún minuto y decir más de lo que queremos decir o expresar algo que no nos representa lo que realmente pensamos. Todos hemos tenido abruptos de esa manera, motivados por diferentes situaciones. Entonces yo creo que una conversación en esa línea podría ser para nosotros importante para despejar, digamos, absolutamente su postura y su pensamiento, porque evidentemente que esperamos poder apoyarlo, ¿cierto? Pero estos temas sí son temas sensibles que para nosotros son luces rojas gigantes, ¿no? Luces de alarma muy, muy fuertes. Pero siempre vamos a estar llanos a esa conversación, a ese diálogo, y lo vamos a buscar también, porque lo apreciamos y lo valoramos. Y creo que, bueno, todos podemos tener un mal momento, aunque digamos algo terrible. Si me pasa, ustedes me avisan. Muy bien. El clásico, si me avisa, la cago. No, si la cago, me avisa. Si la cago, me avisa, claro. Amiga, date cuenta también puede ser, en este caso. Muy bien, bueno. Diputada, muchas gracias por estar aquí en La Voz de los que Sobran y enfrentar todos los temas de muy buena manera. Nos comprometemos a seguir de cerca también el tema de la persecución a quienes son consumidores legales de cannabis, que es muy importante. Y no hay que perseguir el narcotráfico, obviamente, pero hay drogas que la verdad deberían ser muchísimo más perseguidas, como la cocaína, la pasta base, el tusi, hasta el fentanilo, drogas que están matando a muchísimas personas en Chile y en el mundo, y eso es una realidad, y ojalá que se les persiga con todo el rigor de la ley, pero no a aquellos que consumen de manera legal, como muchos que lo están haciendo ahora en nuestro país. Muchas gracias, diputada, que esté muy bien. Que esté muy bien. Chao, chao. ¿Cómo conocí La Voz de los que Sobran? Empecé a buscar alguna alternativa. Y eso como que fuera coloquial, informativo, con palabras simples, pero muy crítico. Yo creo que eso fue lo que me enganchó. Te hace ver lo que realmente hay que ver y lo que realmente importa, no solamente para nosotros, sino para nuestros amigos, nuestra familia, que de hecho a todos les decimos que lo ven. Siento que es un espacio que todavía no está permeado por la presencia del poder fáctico. Es un respiro a toda la mirada proempresarial. Obviamente no tienen el financiamiento y el sostén de los poderosos. Solamente se debe a quienes aportamos mensualmente una cuota para que el programa pueda seguir. Es una inversión que estoy viendo no a largo plazo, sino a corto plazo, porque cada día me están mostrando la realidad de Chile. Es cultura, es tener por lo menos acceso, aunque sea 5 minutitos, de algo mejor para el país. Es un espacio cooperativo, eso es lo que me gusta. Que es la participación y la inclusión de los que no tenemos voz. Y ese es el sentido de aportar a la voz de los que sobran. Es necesario algo así. Y además no tienes que acordarte de depositarlo tú. Se descuenta solo y te llega el recibo al correo. Y eso te facilita toda la pega. Así que vengan, amigos, si me ven por allí y no forman parte de este espacio, bienvenidos. Mañana y comenzamos este capítulo de La Voz de los que Sobran en su mejor momento.